Stop pulling my ears, stop pulling my ears. Never pull up onions ears. I have to help my family. Cannonball! Hola, muchas gracias por ver esta reseña. Les quiero desear a todos un lindo inicio de año y gracias por la paciencia. Yo sé que no he estado muy activa en el canal, pero como les he estado comentando es por temas laborales, que no me quiero entretener mucho en ello, pero gracias por su apoyo y por estar suscribiéndose al canal. Les estaré trayendo más reseñas, pero por lo mientras disfruten el primer video del año. Hablar de Zootopia siempre implica reconocer que la película original del 2016 fue, en muchos sentidos, un pequeño milagro. Disney logró algo que no parecía sencillo: tomar temas complejos como el prejuicio, la discriminación y el miedo al otro, traducirlos a un mundo de animales antropomorfos y aún así mantener un equilibrio casi perfecto entre comentario social, comedia y aventura familiar. Todo eso mientras nos regalaba uno de los chistes más memorables del estudio, los perezosos del DMV, siglas en inglés Department of Motor Vehicles, es decir, el Departamento de Vehículos Motorizados. Una sátira directa a la lentitud burocrática de las oficinas de trámites, tan certera que sigue siendo dolorosamente vigente. Comencemos. Casi una década después llega Zootopia 2, y aquí conviene decirlo desde el inicio. No es una mala película, pero tampoco alcanza la agudeza ni la frescura de su antecesora. La secuela se siente más tímida, más mansa, como si el propio mundo de Zootopia hubiera perdido parte de su filo. La historia vuelve a apoyarse con bastante insistencia en el dúo que ya sabemos que funciona, Judy Hopps y Nick Wilde. Ahora ya establecidos como policías dentro de la fuerza y decididos a demostrar que merecen estar ahí. La comparación con la primera película es inevitable. Mientras Zootopia utilizaba su estructura de thriller policíaco para hablar de racismo sistemático y xenofobia con sorprendente claridad, Zootopia 2 amplía el enfoque hacia otro tema igual de incómodo: el desplazamiento de comunidades marginadas y la explotación de sus territorios. No solo se trata de quién puede vivir en la ciudad, sino de quién decide qué espacios valen, quién los controla y quién se beneficia de ellos. Es imposible no leer la propuesta desde una óptica adulta, especialmente en un contexto global marcado por crisis migratorias, desplazamientos forzados y conflictos territoriales que resuenan tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. La exclusión histórica de las serpientes funciona como una metáfora clara de comunidades empujadas fuera del sistema, primero por miedo y prejuicio, y después por intereses económicos y políticos. El mensaje está ahí, es honesto y coherente con el espíritu de la saga, pero su desarrollo narrativo no siempre logra acompañarlo con la contundencia necesaria. El misterio central nunca termina de ser realmente atrapante y, aunque las secuencias de acción cumplen, carecen de la fuerza y la inventiva del filme original. También se percibe una pérdida en el ecosistema de personajes secundarios, la ausencia de figuras excéntricas que aportaban riesgo y textura al mundo original, como el inolvidable Jack nudista, y la presencia limitada de otros personajes refuerzan una sensación curiosa. Zootopia parece haberse ordenado. Todo está más limpio, más controlado y paradójicamente menos vivo. En cuanto a los protagonistas, es justo reconocer que Jason Bateman y Ginnifer Goodwin vuelven a hacerlo bien como Nick Wilde y Judy Hopps en la versión original en inglés. Ambos mantienen la química que fue clave en la primera película. Sin embargo, al menos en México, esas voces no son las que el público escucha, ya que la experiencia llega principalmente a través del doblaje latinoamericano, que cumple un papel fundamental en la conexión con la audiencia. Romina Marroquín regresa como Judy Hopps, aportando la energía, determinación y ese nervio constante que define al personaje sin volverlo exagerado. René García como Nick Wilde entrega una interpretación sólida, carismática y sarcástica, logrando que el zorro conserve su encanto incluso ahora que el guión lo presenta más emocionalmente abierto y menos salvaje. Entre los nuevos personajes, Michelle Rodríguez destaca como Nibbles, el castor podcaster, aportando una energía muy particular y una presencia vocal reconocible que encaja con el tono del personaje, sin sentirse forzado. Jerry Velázquez, como Gary, la serpiente, logra transmitir una mezcla efectiva de ternura, ansiedad y valentía que convierte al personaje en el corazón emocional de la historia. Y una de las sorpresas más curiosas del doblaje es Roberto Palazuelos, como el alcalde Wynn Denver,
Un casting que pudo haber generado dudas, pero que termina funcionando. Su interpretación es astuta, con presencia y sin caer en la caricatura fácil. No es deslumbrante, pero tampoco desentona, lo cual, considerando el riesgo del casting, es más que aceptable. Visualmente, Zootopia 2 es impecable, la animación es brillante y los nuevos escenarios amplían el mundo, aunque la película pasa demasiado tiempo lejos de la metrópolis que hizo tan especial a la primera entrega. Incluso Nick Wilde, ahora más consciente de sus emociones, ya no se siente tan salvaje, reforzando esa sensación general de domesticación. En resumen, Zootopia 2 es una secuela digna, inteligente y con un mensaje relevante sobre la aceptación, el desplazamiento, la explotación de comunidades marginadas, pero también es una película más contenida y menos audaz que su predecesora, donde la original incomodaba y sorprendía, esta explica y suaviza. No es el rugido feroz del 2016, sino un eco amable que dialoga con un mundo real cada vez más complejo y quizás ahí está su mayor virtud y también su mayor límite. Por eso yo le doy un 7.5 de 10. ¿Qué opinas de esta película? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que deberías de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.